Buenos días para todos. Pues como ya sabrán, la novedad a partir de ahora vamos a hacer las revisiones de glaucoma de manera quincenal, alternándonos con neurooftalmología. Entonces el tema del día de hoy es la dinámica del humor acuoso, la presión intraocular y la epidemiología del glaucoma. Este es el contenido específico que vamos a abordar en esta charla y comenzamos con una definición propiamente del glaucoma, que es una neuropatía óptica progresiva donde vamos a evidenciar una excavación característica en la papila óptica y habrá un déficit visual correspondiente al daño que se haya generado en esta área. Esto se debe también a que hay una pérdida gradual de células ganglionares retinianas y sus respectivos axones. El factor de riesgo modificable con el que vamos a interactuar, en este caso tanto en el manejo como en el seguimiento, va a ser la presión intraocular. Y sucede que a medida de que o se dé un inadecuado manejo o en su defecto no se detecta a tiempo la enfermedad, puede causar ceguera. Una clasificación más o menos en general de los glaucomas es teniendo en cuenta la relación del ángulo iridocorneal. Entonces podemos determinar si es un ángulo abierto o si es un ángulo cerrado. Y hay una subclasificación en cada grupo. Si es primario, en el caso de ángulo abierto, donde el incremento de la presión intraocular es de causa desconocida, que este es como el caso más común, o secundario, si hay algún factor etiológico asociado. Y en el ángulo cerrado también vamos a encontrar primario, si hay una predisposición anatómica sin otra causa no identificable, y secundario, si hay un factor etiológico correspondiente. En lo que respecta ya propiamente hablando de la epidemiología, el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo y es la principal causa de ceguera irreversible, e igualmente es la principal causa de ceguera en afrodescendientes. El glaucoma de ángulo abierto va a ser más común en la población de ascendencia europea o africana. Y el glaucoma de ángulo cerrado va a ser más común en la población asiática. El glaucoma de ángulo abierto también, pues, en consecuencia, también va a generar una disminución de la calidad visual, como consecuencia también de la calidad de vida. ¿Y qué es lo que se ha visto en varias ocasiones? Como es una enfermedad silenciosa que no da síntomas sino hasta sus estadios finales, cuando ya hay una pérdida visual importante, los pacientes pierden visión periférica poco a poco y en ocasiones suelen reportar o ser más propensos a sufrir caídas o accidentes de tránsito. Tenemos una variación regional y también una variación racial con el glaucoma. Por ejemplo, en Europa, en Norteamérica y en Australia, el glaucoma que va a predominar es el de ángulo abierto y el primario. Y donde se ven más estos casos son poblaciones derivadas, sean afrodescendientes o del Caribe. En el caso de Latinoamérica, hay dos estudios grandes que se han realizado para analizar el comportamiento epidemiológico de glaucoma, que es el proyecto VER, conducido desde Arizona, donde se vio que había una prevalencia igualmente de glaucoma primario de ángulo abierto en caucásicos y afrodescendientes. Pero la diferencia es que hay una mayor prevalencia en relación a otros grupos etarios, es decir, que empiezan estos casos a una edad un poco más temprana en relación a Norteamérica y Europa. Hay otro estudio también que es el estudio de ojos latinos de Los Ángeles, LALES, donde también nuevamente dicen que hay alta prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto y pues esto se ha evidenciado también con el daño del disco óptico o evidencia campimétrica. Lo que sucede es que el estudio LALES usó población de ascendencia mexicana y el proyecto VER también basó sus análisis en población de raíces nativoamericanas. Evidentemente, cada país ha hecho un estudio propiamente de sus casos de glaucoma y en este caso ya veremos lo que ha hecho Colombia. En lo que respecta al continente asiático, aquí debido a la densidad de población que maneja, casi la mitad de los casos de glaucoma de todo el mundo estará en este continente y se estima que estos incrementen en los próximos 20 años. Y evidentemente también la densidad de población más fuerte va a ser en India y en China. También va a haber una variación en este continente. Por ejemplo,
en China, en Mongolia y en el sudeste asiático tenemos más casos de glaucoma, pero primario de ángulo cerrado. Mientras que en Japón y Corea va a haber unas tasas relativamente más altas de primario de ángulo abierto y curiosamente la mayoría con presión intraocular baja. No quiere decir que en Japón haya más prevalencia que en Norteamérica y en Europa, es relativizando en relación al continente asiático. En África, el glaucoma también que va a predominar es el primario de ángulo abierto, va a iniciar a edades más tempranas en estos grupos y hay una mayor morbilidad visual que en otras poblaciones. Esto se debe a que en varios casos hay dificultad en tanto al acceso de los servicios de salud o suele suceder que la gente no sabe cuándo tamizarse o cuándo visitar el oftalmólogo. Estos son también diferentes estudios comparando población europea, africana, hispanos en el sur de Asia y también de población china, donde comparan el rango de edades más o menos de inicio del glaucoma, la prevalencia del glaucoma, destacando pues evidentemente que en África va a haber mayores tasas y también el subtipo de glaucoma, destacando también nuevamente que en los africanos predomina el de ángulo abierto. Ahora, ¿qué tenemos en Colombia? Hasta el momento hay un estudio grande que es el análisis de situación visual de salud en Colombia que se publicó en 2016, donde se le hizo seguimiento a toda la gente entre 2009 a 2014. Evidentemente hay otros estudios pues, más actualizados relativamente hablando, pero no hacen un seguimiento a toda la población, sino que son solo en centros locales. Por eso es que lo puse acá. ¿Qué vemos en esta gráfica? Por ejemplo, en primer lugar, que las tasas de glaucoma se presentan más en mujeres en relación con los hombres y que esto va aumentando a lo largo de los años. Ahora, tenemos también este gráfico de la prevalencia por grupos de edad y sexos. ¿Qué vemos aquí nuevamente? Evidentemente, lo mismo que se cumple acá, que las mujeres son las que presentan más casos y que la mayor densidad de casos de glaucoma se presenta en grupos etarios mayores. Ahora, ¿qué departamentos hasta ese momento reportaban tasas de prevalencia más alta? Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Santander y Norte de Santander. Ahora vamos a pasar a analizar los factores de riesgo. Perdón. Entonces, tenemos que la edad, como ya vimos en las gráficas anteriormente, y se va a presentar en este caso en mayores de 55 años, la raza, el ser afrodescendiente o ser latino, aunque la población latina o población hispana va a tener tasas relativamente más bajas en relación a la población afrodescendiente, si hay antecedentes familiares, hermanos o padres afectados, se estima que esto puede ser por herencia de rangos mendelianos dominantes o recesivos. Si hay enfermedades metabólicas y cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, efectivamente si hay también la presión intraocular elevada que genera daños en el nervio óptico o si hay miopía, si hay antecedentes de cirugía vitreoretinales previos o hipotiroidismo. Traigo a colación este estudio que es donde analizan la incidencia de glaucoma en fumadores, un estudio que se hizo en España con la Corte Sun. Esta es una corte de seguimiento que hace la Universidad de Navarra desde 1999 hasta ahora, y de hecho con esta corte se han hecho múltiples estudios. En este caso es un estudio de corte donde el objetivo es evaluar la asociación entre fumar tabaco y si es un fumador activo, si fue un exfumador o si es un fumador pasivo y el riesgo de desarrollo de glaucoma. Y como les dije, como se ha hecho un seguimiento desde el 99 hasta ahora, en este caso ellos toman una corte que es desde el 99 hasta el 2011, obteniendo un total de 16.797 participantes hasta el momento sin glaucoma, donde toman sus datos de estilo de vida, incluido el consumo de tabaco. Y la información sobre nuevos diagnósticos que ellos vayan desarrollando a lo largo de ese tiempo, la recopilan en cuestionarios de seguimiento cada 2 años. Después de ese seguimiento, identifican 184 casos nuevos de glaucoma, pero vieron que esos casos los tenían más los fumadores actuales. Entonces vieron que había un hazard ratio de 1.88,
con una diferencia estadísticamente significativa. Y esta era más o menos la distribución de los grupos, los que nunca fumaron, los exfumadores y los fumadores actuales. Evidentemente también usaron el hazard ratio para aislar todos los factores confusores y también teniendo en cuenta el tiempo para lograr sacar este análisis. ¿Qué es lo que encontraron también ellos? Que no hubo un aumento significativo en exfumadores y que hasta el momento no encontraron una relación entre fumadores pasivos o exfumadores y el glaucoma. Y traigo también este otro estudio que se refiere a la ingesta de carbohidratos y el riesgo de glaucoma. También lo hicieron en esta misma, en la Corte Zoom, donde ellos querían evaluar la asociación entre la ingesta de carbohidratos y la incidencia de glaucoma. Y en este caso hicieron seguimiento por 10 años a 18.247 participantes y decidieron tener en cuenta la ingesta diaria en gramos por el día de carbohidratos. También hacen el análisis por medio de hazard ratio y ¿qué es lo que encontraron? 242 casos nuevos de glaucoma, pero en este caso ellos agrupan por cuartiles y vieron que en el cuarto cuartil es donde más se presentaban casos de glaucoma, teniendo en cuenta que este cuartil es el que reportaba más consumo de gramos de carbohidratos en el día. ¿Y qué vieron? Evidentemente, como lo muestra acá la gráfica, la tabla, perdón, que pacientes con ingestas más altas tenían mayor riesgo de desarrollar glaucoma y vemos que tiene un hazard ratio de 1.50 con índice de confiabilidad del 95%. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para glaucoma de ángulo cerrado? Si hay antecedentes familiares, si la edad es mayor o igual a 60 años, en mujeres, si hay hipermetropía, esto se debe porque los hipermétropes presentan cámaras más estrechas, el uso de algunos fármacos, por ejemplo, como la efedrina, la nafasolina, atropina, cimetidina, acetazolamida, pilocarpina o incluso trimetoprim-sulfa. También se ha presentado síndrome de pseudoexfoliación y como vimos en la gráfica de epidemiología, la raza asiática también presenta factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma de ángulo cerrado. Ahora, pasamos a analizar las estructuras anatómicas que se ven implicadas tanto en el drenaje del humor acuoso. Comenzamos con la malla trabecular, que es esta estructura ubicada abajo del canal de Schlemm, como vemos en este corte histológico. Entonces, vemos acá donde se le ha hecho un incremento a este corte que se compone de tres elementos. Una malla uveal externa, la malla corneoescleral y la parte pequeña que es la yuxtacanalicular. La malla uveal, que va a estar esquematizada también en este gráfico como A, tiene tres capas de haces trabeculares o laminillas. La corneoescleral tiene entre 8 a 15 capas trabeculares de mayor grosor y se origina en el espolón escleral. Aquí va a estar esquematizada con la letra B. Y el tejido yuxtacanalicular que vemos acá, que es muy pequeño, está localizado en el revestimiento endotelial del canal de Schlemm. En este gráfico no lo ponen en este contexto, no va a formar laminillas trabeculares y es de tejido conjuntivo lácteo. Ahora, en el canal de Schlemm vemos que es un conducto circunferencial situado dentro de la esclera perilimbar y internamente va a estar tapizado por células endoteliales tipo fusiformes e irregulares. Estas células van a tener imaginaciones que son vacuolas gigantes que van a transportar el humor acuoso por formación de poros transcelulares. Y tiene una pared externa que va a estar recubierto por células planas lisas y contiene orificios de canales colectores, que estos, como podemos ver acá, van a conectar directa o indirectamente con las venas epiesclerales, que finalmente estas venas van a drenar las venas yugulares y la luz de estos conductos van a estar dividida entre 2 a 4 conductos por tabiques. Ahora, pasamos al cuerpo ciliar, que vemos que se extiende desde la raíz del iris y se continúa con la coroides en la hora serrata. Tiene una parte anterior llamada pars plicata y otra posterior llamada pars plana. Y la pars plana tiene 70 proyecciones digitiformes conocidas como procesos ciliares. Ya veremos qué rol desempeñan estos. Tiene un estroma que va a ser compuesto por tejido conjuntivo fibroso, también es rico en redes vasculares, melanocitos y haces de músculo liso.
La parte muscular de esta estructura se va a encargar de la acomodación, que va a estar activada por un estímulo parasimpático que induce la contracción del músculo ciliar. Ahora, vamos a analizar bien el músculo ciliar. Entonces, son células de músculo liso unidas al espolón escleral y tiene varios tipos de fibras, longitudinales, radiales y circulares. Entonces, vemos acá en las longitudinales pasan posteriormente al estroma de la coroides, las radiales se van a interconectar formando una red entrelazada y las circulares se van a posicionar a manera de esfínter cerca de la periferia del cristalino. Pasamos a analizar la línea de Schwall, que es esta estructura que está señalando esta imagen, que delimita la terminación periférica entre la membrana del descendente de la córnea y el límite anterior del trabéculo. En pacientes jóvenes puede ser casi imperceptible. Y también pasamos a analizar el espolón escleral, que es la proyección más anterior de la esclera y es el sitio de unión de la parte longitudinal del cuerpo ciliar. Y en este esquema vemos pues cómo idealmente se debería ver en la gonioscopia todas las estructuras que les mencioné previamente. Teniendo en cuenta ya estas estructuras y en el momento en que se realice la gonioscopia y teniendo en cuenta la visualización de estas estructuras, podemos determinar el ángulo, clasificar el ángulo iridocorneal en 4 grados. Esta clasificación se conoce como clasificación de Schafer. Entonces, grado 0, donde no visualizamos ninguna estructura. Grado 1, donde solo se ve la línea de Schwall. Grado 2, donde el espolón escleral pues no se va a evidenciar, pero se puede ver la línea de Schwall y la malla trabecular. Grado 3, donde ya se ven las dos estructuras anteriores con el espolón escleral. Y grado 4, donde se ven todas las estructuras mencionadas previamente. Esta sería como una forma ideal de evidenciarlos, pero pues la realidad es más o menos esta, de manera en la gonioscopia, donde evidentemente esta sería la línea de Schwall. Tenemos la malla trabecular en su porción no pigmentada y su porción pigmentada, el espolón escleral y el cuerpo ciliar. Ahora pasamos a analizar lo del humor acuoso. Entonces, este va a ser un fluido derivado del plasma y tiene múltiples funciones. Entre ellas, mantener el metabolismo del segmento anterior. Recordemos que este segmento anterior va a ser avascular. Garantizar también la tonicidad del globo ocular y es un componente también del sistema óptico porque la imagen tiene que atravesar esta área. Tiene un índice de refracción de 1.33 y tiene una tasa de formación entre 2 a 3 microlitros por minuto. Ahora, ¿qué componentes tiene el humor acuoso? En primer lugar, tiene concentraciones bajas de proteínas y altas de ácido ascórbico en relación al plasma. Tiene 200 veces menos de proteínas y 20 veces más de ácido ascórbico con relación al plasma. Ya veremos qué función cumple el ácido ascórbico. Podemos ver que en áreas periféricas habrá una mayor porción proteica y esto se debe a que las proteínas pueden entrar directamente por esta área. Si esta concentración sobrepasa los 20 miligramos sobre 100 mililitros, por ejemplo, lo que sucede en uveitis, en la lámpara de hendidura vamos a ver que en el momento que se dispersa la luz, hace que un fenómeno de llamarada, o en inglés se conoce como flare, donde se va a evidenciar primero no solo el tyndall, o sea, la presencia de células en la cámara anterior, sino también como un efecto de niebla entre estos dos haces. Ahora, ¿cuál es la función del ácido ascórbico aquí? Proteger del daño oxidativo por la luz ultravioleta. ¿Y cómo lo protege? Absorbiéndolo. También vamos a encontrar en el humor acuoso alta concentración de lactato debido a la actividad glucolítica del cristalino en la córnea. Y será rico también en iones cloro. Ahora, ¿cómo se da la producción del humor acuoso? Por medio de los procesos ciliares, que vemos que son unos pliegues que se proyectan desde el cuerpo ciliar hasta detrás del iris. Están tan compactados, tan plegados, que se estima aproximadamente que tienen 6 centímetros cuadrados en área de superficie total. Y vemos que todas estas superficies van a estar cubiertas por células epiteliales secretoras. Debajo de ellas vemos que hay un estroma altamente vascularizado. Entonces, aquí vemos cómo se da el intercambio iónico
y por medio también de un gradiente osmótico se va a arrastrar agua para la producción del humor acuoso. En este caso serían células pigmentadas y no pigmentadas de los procesos ciliares. Entonces, una vez se dé la filtración de proteínas y en los capilares fenestrados, llega a los procesos ciliares y por medio del transporte activo de solutos y del gradiente osmótico se va a dar el flujo pasivo de agua hacia la cámara posterior. El transporte activo se da por medio de una membrana basolateral del epitelio ciliar y la secreción también va a estar sujeta al sistema nervioso simpático, porque también tenemos presencia de receptores betados que van a estimular la secreción y alfa 2 que la van a inhibir. Y aquí vemos un rol de la enzima que es la anidrasa carbónica que va a catalizar la reacción, el dióxido de carbono y el agua convirtiéndolo en protones y en anión bicarbonato que generan elementos suficientes para que se dé un intercambio iónico entre sodio y el cloro y genera el gradiente osmótico para que permitan el arrastre de agua. Aquí vemos una forma más organizada de todas las células pigmentadas y no pigmentadas del epitelio ciliar y su relación con el estroma vascular. Y aquí en este pequeño aumento que le han hecho en este segmento vemos también cómo se da el gradiente osmótico. Ahora, ya entendiendo la producción, hay que entender bien cómo se da el drenaje. Entonces, tenemos tres opciones de drenaje. El drenaje trabecular, que se da en el 90% de los casos, donde el humor acuoso va a atravesar el trabeculado y finalmente va a ir hacia el canal de Schlemm, dirigiéndose hacia las venas epiesclerales. Tenemos el drenaje uveoescleral, donde el humor acuoso pasa a la parte anterior del cuerpo ciliar e irá posteriormente hacia el espacio supracoroideo. Finalmente irá a la circulación venosa del cuerpo ciliar, posteriormente a la circulación venosa de la coroides y de la esclera. Y tenemos también directamente el drenaje por medio del iris, que se da en el 2 a 3% de los casos. La literatura a veces lo reporta incluso en el 1% de los casos. Ahora, ya entendiendo eso, ya podemos analizar muy bien lo que es la presión intraocular. Se refiere al equilibrio entre la producción del humor acuoso y el drenaje. Vamos a encontrar en diferente literatura un rango de referencia. En este caso lo ponen de 11 a 21, pero podemos encontrar de 8 a 20, 8 a 21, 9 a 20, 9 a 21, 10 a 20, etc. Hay que identificar en este contexto también, en caso de que encontremos la presión intraocular alta, otros factores para determinar si hay lesión glaucomatosa, sea una rigidez corneal, sea técnica, también la técnica de medición de la presión o el estado de la cabeza del nervio óptico. Y la presión intraocular tiene varias propiedades que ya mencionaré posteriormente, por ejemplo, que va a variar según la hora del día, que esto se conoce como una variación circadiana, y va a estar muy influenciada por factores como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la respiración. La presión va a ser mayor en la mañana y menor por la tarde. Hay varios factores también que la pueden elevar o que la pueden disminuir. Por ejemplo, lo que la eleva de cúbito supino, la maniobra de Valsalva, el aumento de la presión venosa epiescleral, los simpático-miméticos, los esteroides y la ketamina. ¿Qué la disminuye? El ejercicio prolongado, el embarazo, la acidosis metabólica, el consumo de alcohol, marihuana y anestésicos generales, excepto por la ketamina y el subsametonio. Ahora, ¿cómo se da la fluctuación propiamente? Hay 4 tipos de fluctuación: la instantánea, la diurna y nocturna, también que se conoce como nictomeral, la que se da a corto plazo y la que se da a largo plazo. La instantánea se da por movimientos sacádicos, parpadeo y frote de los ojos, que elevan la presión por un periodo muy corto de tiempo. Ahora, con la diurna y nocturna, en este caso, como ya vimos que se eleva más en la mañana debido a cambios en la tensión arterial, la presión venosa epiescleral y también la secreción de cortisol. Ahora, la que sea a corto plazo es la que sea durante días a semanas, dependiendo de las actividades que haga el individuo o también si está consumiendo algunos fármacos o no. Y a largo plazo la que sean meses y años también, por los mismos factores prácticamente. Ahora, para medir la presión intraocular se recurre a la tonometría y hay varias formas de realizar este procedimiento. Comenzamos con la más usada de la que hemos visto en la práctica clínica, que es la tonometría por aplanamiento. En este caso es la de Goldman. ¿Cuál es el principio? Se usa el principio de Inverfic, donde la presión de una esfera de pared fina equivale a la fuerza para aplanar su superficie dividida por el área.
Básicamente es la fórmula de física, donde presión es igual a fuerza sobre área. ¿Qué se usa en este contexto? Un prisma también que va a dividir posteriormente en el momento que evidenciemos para ver la presión, dos haces, pero ya lo veremos posteriormente. En este caso, el prisma se debe desinfectar entre pacientes y lo que sucede en varios casos que hay prismas también y cubiertos de tonometría desechables para evitar problemas de infección. Entonces, primero, se instila el anestésico tópico y posteriormente se aplica fluoresceína. Y debemos posicionar muy bien al paciente en la lámpara de hendidura, que esté cómodo, asegurarse que no se mueva y pedirle que mire al frente, preferiblemente a la oreja opuesta del examinador. Seleccionamos la luz azul de cobalto en la lámpara de hendidura y la orientamos a una intensidad oblicua, aproximadamente 60 grados. Posteriormente, con el tambor ajustamos la medición a 10 milímetros de mercurio y finalmente veremos las dos cintillas que se van a formar en el prisma y las avanzamos hasta que las logremos contactar y centrarlas. Una vez ya se centran, perdón, girando la rueda del tambor y una vez ya centradas, evidenciamos el valor que nos haya brindado después de centrarlas. En este caso vemos que la presión le dio aproximadamente en 15 milímetros de mercurio. Hay varias fuentes de error con la tonometría. Por ejemplo, el patrón de fluoresceína aumentado. Si hay unas miras gruesas, nos va a sobreestimar la presión intraocular, o si hay poco, también nos va a decir que es una presión menor cuando realmente no lo es. También si hacemos presión sobre el globo ocular con los dedos pues, del examinador, cuando se aprietan muy fuerte los párpados o en su defecto hay restricción de los movimientos extraoculares, que esto genera una presión elevada. También está el espesor corneal central, donde córneas finas van a dar valores más bajos y córneas gruesas van a dar valores más elevados. Si el paciente presenta edema corneal, esto va a generar un descenso artificial de la presión debido a un ablandamiento esponjoso de la córnea. Y si el paciente tiene astigmatismo, especialmente mayor o igual a 3 dioptrías, esto va a generar distorsión de las miras, por lo que se debe calcular el promedio de 2 lecturas tomadas con eje rotado a 90 grados. Si hay una calibración incorrecta del tambor, se debe comprobar efectivamente la calibración del tonómetro. O hay otros elementos, por ejemplo, si el cuello de la camisa del paciente está apretado, esto genera incremento de presión en las venas yugulares, incremento de presión en las venas epiesclerales, incremento de presión intraocular, o también que aguante la respiración. Hay otras herramientas también, voy a pasar esto acá y dejarlo cargando, que nos van a servir mucho para hacer la tonometría. Por ejemplo, la neumotonometría, donde en este caso no usamos un prisma, sino aire. No se hace contacto con el ojo y no se usa anestesia tópica. Sin embargo, por esta situación de pandemia, este genera aerosoles y no se está usando hasta el momento. Y el tonómetro portátil de Perkins, donde es el mismo fundamento de la tonometría de Goldman, solo que en este caso se puede usarlo con el paciente o en cama o anestesiado y usa el prisma. Entonces voy a adelantar un poco el video. Aquí nos explica muy bien cómo iría el soporte de la cabeza y en esta área iría el prisma de Goldman. Y vemos acá, por ejemplo, que el paciente está ya sentado, le ponen su fluoresceína y ya veremos cómo van a medir la presión. Aquí vemos que ya se le puso el prisma de Goldman y posteriormente vemos cómo ya van a realizar la medición con el tonómetro portátil. Vemos cómo se pone el soporte de la cabeza y aquí vemos cómo está usando el prisma de Goldman. Y finalmente vemos cómo se están alineando las miras, dándonos el valor de la presión. Ahora, tenemos también el tonopen o la tonometría por indentación. Voy a sacar acá. Listo. Estos elementos usan una punta con un transductor que van a medir la fuerza aplicada en la córnea. Mide la presión de una forma un poco más precisa en córneas distorsionadas o edematosas. Y se puede usar también a través de lentes de contacto. Hay varios equipos con el tonopen. Entonces, por ejemplo, traigo este, donde inicialmente cuando se lo enciende se calibra
Y en algunos casos el mismo tonómetro dice como que se lo ponga cabeza abajo o cabeza arriba cuando ya esté calibrado. Y el mismo anuncia cuando se va a calibrar. Voy a adelantar un poco para ver cómo funciona propiamente. Miren que se hacen contactos de forma perpendicular a la córnea y cada vez que se hace un contacto, este equipo hace un clic, hace un sonido de clic y como podemos ver son varias tomas que está haciendo. Entonces este equipo va a registrar el número de tomas realizadas y va a promediar la presión pues, sobre el número de tomas que se hayan efectuado sobre el paciente y posteriormente nos va a decir un valor promedio. Este tiene una peculiaridad, por ejemplo, aquí vemos el número de tomas que se realizaron, y este dice que la presión de la paciente es de 16 milímetros de mercurio con una confiabilidad al 95%. Perdón. Y tenemos también el tonómetro de rebote, donde se usa una esfera de plástico de 1.8 milímetros sujeta a un alambre y genera una desaceleración de esta sonda al contactar la córnea. Y esta desaceleración va a ser proporcional a la presión intraocular. Este es el equipo con el que contamos en la clínica también, lo podemos encontrar en la parte del post. Y básicamente tiene los mismos elementos que el tonómetro portátil que vimos anteriormente, el soporte para la cabeza, pero aquí también va a ir en la esfera de plástico con su respectivo alambre. Entonces, ya les explico muy bien el fundamento. Cuando este se enciende, tiene una luz verde también que nos va a decir cuándo ya se puede realizar la medición. Ay, perdón. Y posteriormente nos va a informar también el valor de la presión promedio. Entonces vemos que aquí ya lo están encendiendo, vemos también la luz verde, que nos indica que ya está listo, y ya lo veremos cómo funciona con el paciente. Entonces, nuevamente, se pone en soporte en la cabeza y se toma la presión. En este caso puede ser una toma o varias tomas y las va a promediar. Y vemos que el valor de la presión de la paciente es de 15 milímetros de mercurio. Y finalmente vamos a correlacionar con la paquimetría, que es un examen que nos va a decir el espesor de la córnea. Entonces, el paquímetro por ultrasonido es el método más empleado y va a ejercer un rol en la medición de la presión intraocular y va a ser un valor pronóstico en pacientes con hipertensión ocular. Entonces, el espesor corneal va a ser muy variable en distintos grupos étnicos. ¿Y qué vemos acá? Por ejemplo, si tenemos córneas muy delgadas, debemos incrementar, dependiendo obviamente del grosor corneal, 7, 6 milímetros de mercurio o 1 milímetro de mercurio, o si tenemos córneas más gruesas, debemos restar el valor a la presión que nos dio, dependiendo también del valor que nos haya dado. Y por el momento eso es todo lo que traía para el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Gabo. Gabriel, ¿cómo vas? Muy bien, excelente charla, muy interesante. Gracias, Doc. No sé si algunos de ustedes tengan alguna pregunta, algo que quieran aclarar. Yo sí quisiera como hacer un cortico resumen sobre toda la charla. Lo primero, con respecto a epidemiología, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí en Colombia, sobre todo el Valle del Cauca, que tenemos 30% de población afro, no siempre todos tienen glaucoma ángulo abierto. Uno ve hombres y mujeres afros altos y con una contextura que uno esperaría que fuera de un glaucoma primario de ángulo abierto y generalmente lo contrario, son glaucomas crónicos de ángulo cerrado. Así que la típica fisionomía de la mujer latina de estatura media, media baja, que generalmente tiene ángulos estrechos, no siempre la regla. Generalmente uno ve como una población mixta. Lo segundo, el estudio que hicimos nosotros aquí en Colombia, que fue el estudio que patrocinó Tecnoquímica hace ya 3, 4 años, el 10% de los pacientes tenían ángulos estrechos, lo cual es un porcentaje bastante elevado de pacientes. En cuanto a lo que explicaste, la fisiopatología, el humor acuoso, excelente. Yo creo que es importante que todos tengan muy presente esa anatomía, sobre todo que de ahí parte el entender el mecanismo de acción de los medicamentos y sobre todo entender el mecanismo de acción
los MICs, que son estos implantes ahora, la famosa microcirugía en glaucoma mínimamente invasiva, que va a ayudar a entender por qué un dispositivo va supracoroideo, por qué va intraveiculo y cuál es toda digamos, la base fisiopatológica detrás de esto. Los tonómetros, importantísimo, todo lo que explicaste. Hay unos tonómetros que es de Pascal, de pronto, y que son tonómetros que se adaptan sobre todo a paquimetrías que han sido tratadas previamente con cirugía refractiva, donde hay obviamente unas diferencias importantes en grosor corneal. En pacientes, por ejemplo, que tengan postoperatorios de cualquier tipo refractiva, ectasis y cosas de esas, el Pascal tiene una precisión mayor. Y no, creo que es una charla introductoria muy interesante. Sobre esto hay que ahondar en cada tópico, pero yo creo que es una muy buena inicio pues de las charlas y que esperamos pues ya ir desglosando punto a punto. Si tengan alguna pregunta, o Gabriela, algún otro aporte que quieras dar. Que evidentemente también hay que correlacionar muy bien también los factores que tenga el paciente, no solo los antecedentes también oculares, sino también toda la parte metabólica, porque eso, como vimos, también va a influir mucho en la parte de la presión intraocular también, y saber correlacionar muy bien y enfocar al paciente también. Sí, señor, exactamente. Toda la parte sistémica es clave. Todos los factores, sobre todo los vasculares, hipertensión, diabetes, todo esto influye definitivamente en el diagnóstico de los factores de riesgo para glaucoma.